Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Este video y todos sus contenidos, incluidas las opiniones expresadas por el narrador, son estrictamente para fines de entretenimiento únicamente. No está destinado de ninguna manera como un sustituto de servicios profesionales o consulta de terapeutas, médicos, abogados u otros profesionales con licencia. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de vida, y esas decisiones son suyas. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a otra historia de noticias fuera de este mundo con un tema recurrente. El relato de hoy trata sobre la infidelidad de mi esposa con un colega. Ella ha confesado su engaño y me ha suplicado que la perdone y que me quede en casa. Bueno, amigos míos, sumerjámonos en la historia y veamos qué sucedió allí. Mi nombre es Sebastián Dahl. Tengo 40 años y soy socio en un negocio de contabilidad en mi ciudad natal escandinava. Los eventos que llevaron a esta historia comenzaron en una soleada mañana de primavera cuando mi familia, compuesta por mi esposa Ellen, de 38 años, Jenny, nuestra hija de 14 años, y Robin, mi hijo de 12 años, estaban sentados alrededor de la mesa del desayuno. Era una de esas mañanas habituales en las que todos estaban apurados. Ellen y yo íbamos a nuestros trabajos, y los niños a la escuela. Luego, Jenny intentó tomar mi periódico y mi cuchara cayó al suelo. Me agaché debajo de la mesa para recogerla y noté que Ellen llevaba un par de calcetines caros con una pequeña mancha roja en el dedo gordo del pie derecho. La mancha fue culpa mía y me causó algunos problemas después de haberla hecho en un estúpido accidente de pintura. Ellen no escuchó mis intentos de bromear al respecto, diciendo que si alguien le quitaba los zapatos, no era porque estuviera interesado en sus calcetines. Unas 3 horas más tarde, Ellen llamó a mi trabajo y dijo que tenían algunos problemas en su trabajo y que tenía que trabajar horas extras durante un par de horas. Me pidió que comprara comida para llevar de camino a casa. A las 7:30, escuché su auto en nuestro camino de entrada. Fingí ser un mayordomo y la recibí en la puerta, donde le quité la chaqueta. Intenté abrazarla, pero para mi gran sorpresa, me apartó y dijo, «Ahora no». Solo tomó unos segundos, pero noté 3 cosas extrañas durante ese corto tiempo. Primero, una mirada de miedo en su rostro por un breve momento. Segundo, durante el breve momento en que estuve cerca de ella, noté un olor extraño a jabón, como si se hubiera duchado antes de llegar a casa. Tercero, el calcetín con la pequeña mancha roja ahora estaba en su pie izquierdo. Me calmé lo suficiente como para preguntarle si había algo especial que causara las horas extras. «Oh, la antigua razón habitual», respondió. «Informes de último minuto a la oficina central y problemas con las computadoras. Incluso yo tengo problemas en el trabajo, tengo que ir allí y arreglar algo que olvidé hacer antes de irme a casa esta noche. No debería llevar más de 1 hora, creo». Ellen parecía contenta de que la dejara sola por un rato. En la oficina, le escribí una carta. «Querida señora Dahl. Tengo que decir que su infidelidad hacia su buen esposo es tanto una noticia muy desagradable como muy inesperada para mí. Realmente espero que se arrepienta de su comportamiento descarado y me libre del deber de contarle la verdad. Mi condición para permanecer en silencio es que usted, en su trabajo mañana, use una falda negra a la altura de la rodilla y una blusa negra como signo de sus arrepentimientos. Desde el viernes por la mañana y hasta que se le indique lo contrario, deberá usar una pulsera de plata delgada en su tobillo derecho. La fidelidad es nuestro sistema postal. Si se envía por correo en la oficina antes de las 7 de la mañana, se entregará el mismo día. Hice algunas diligencias antes de irme a casa después del trabajo el miércoles para que Ellen tuviera tiempo de leer y esconder la carta. Obviamente lo había hecho porque el jueves por la mañana vino al desayuno y solicitó ropa negra. Ahora, ella había confesado su infidelidad, y mi próximo problema era averiguar con quién lo había hecho. Le pregunté, ¿vas a un funeral hoy? ¿Quién ha muerto? Ella respondió, la moda ha muerto. ¿Por qué estás de luto? Deberíamos ahorrar mucho dinero. Nuestros hijos comenzaron a reír, y Ellen se enojó y dejó la mesa. En mi trabajo, le escribí una nueva carta,
que recibió el viernes. Estimada señora Dahl, tus serias intenciones de salvar tu matrimonio te están llevando hacia el perdón total. Sigue por el camino correcto. Tu amigo fiel. El viernes por la mañana, ella llevaba una cadena de plata alrededor de su tobillo izquierdo, y le pregunté, ¿qué es eso? ¿No es eso un signo secreto para los infieles? ¿En qué te has metido? Se enfureció, se ruborizó y gritó, ¿estás completamente loco? Varias de las chicas en el trabajo están usando eso, y a mí me gusta tener uno. ¿Desde cuándo trabajas en un almacén? Ahora incluso Jenny se enojó y gritó, ¿qué te pasa, papá? Déjala tenerlo si le gusta. Actualizado, me fui a mi trabajo sin más comentarios. Tenía tantas cosas que hacer durante el día, lo más importante era alquilar un apartamento. Tuve la suerte de tener conexiones útiles, y el hermano menor de uno de mis antiguos compañeros de clase tenía 3 meses de servicio restantes en nuestro batallón K4 en Cobo. El apartamento era exactamente lo que necesitaba. Pagué a mi amigo por un mes, obtuve las llaves y me preparé para salir a buena hora antes de que su hermano llegara a casa. El viernes por la noche, tuvimos nuestra diversión familiar habitual, e hice todo lo posible para ser un buen compañero como de costumbre. Después de que los niños se fueron a dormir, Ellen y yo compartimos una botella de vino y tuvimos nuestra charla habitual. Cuando llegamos a la cama, ella evidentemente esperaba algo de intimidad y se puso de mal humor cuando le dije que estaba cansado y quería dormir. El sábado por la noche, nos invitaron a una fiesta de cumpleaños en uno de los jardines de nuestros vecinos y pasamos un buen rato hasta tarde. De vuelta en casa, ella estaba enojada porque la había descuidado durante la noche y había pasado demasiado tiempo con la recién divorciada Sara. No hubo intentos de intimidad por parte de ninguno de nosotros, lo cual estaba bien para mí. El lunes, le escribí una nueva carta, que recogió el martes a la hora del almuerzo. Sabía eso porque la había observado el jueves cuando hizo una breve parada en casa. Escribí. Estimada señora Dahl, aprecio realmente tus honestos intentos de dejar tus comportamientos pecaminosos detrás de ti. Esta condición puede ser una de las últimas, o incluso la última, dependiendo de lo bien que se haga. Esta misma noche, una semana después de tu vergonzosa infidelidad, deberás llamar a tu amante 6 veces, 3 veces desde tu celular a su celular y 3 veces desde tu teléfono de casa a su teléfono de casa. Solo dirás, ¿puedo hablar con Bongo? Tus beneficios de las llamadas dependerán de lo sorprendido o enojado que esté tu amante. Tu amigo fiel. No tenía muchas esperanzas de que algo saliera de esto, pero todos mis otros esfuerzos durante la semana para descubrir quién era el amante no me habían dado la más mínima pista. Sin embargo, mis cartas la habían hecho obedecer mis condiciones, lo que constituía su confesión de ser culpable de infidelidad. En casa después del trabajo el martes, le dije que había prometido unirme a un grupo de bolos para reemplazar a un chico enfermo, pero que volvería a más tardar a las 9. No tuvo objeciones, y creo que pude escuchar un suspiro de alivio, pero no estaba seguro de eso. De vuelta en casa, le dije que tenía que hacer algo de trabajo antes de poder irme a dormir, lo cual realmente tenía. Mientras tomaba una taza de café en la cocina, revisé la identificación de llamadas en el teléfono, que fue borrada inmediatamente después de que ella dijera buenas noches. Revisé la identificación de llamadas oculta en mi oficina y había 3 llamadas salientes al mismo número esta noche. Una verificación en la web me dijo que el usuario había pagado por tener el número fuera de los catálogos. Escuché las grabaciones, y el hombre que respondió a esas 3 llamadas había respondido con hola, lo cual no era común en este país. Casi todas las personas responden a llamadas privadas con su nombre o al menos un apodo o número de teléfono. Mi suposición ahora era que él había obtenido información sobre las llamadas esperadas de ella después del almuerzo. Sin embargo, conocía el número y comencé a pensar en formas de averiguar quién era el propietario. Después de pensarlo un poco, decidí revisar la lista de miembros del club de golf local y los 1.500 números de teléfono para comparar. Cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré, Wally Marie,
y en la línea debajo de la suya, Wall Tommy. Inicié sesión en mi página personal en la empresa de telecomunicaciones que usábamos y encontré algunas llamadas al número de Wall en la última factura. Incluso había un gran número de números de teléfono celular desconocidos en la lista, pero la mayoría de ellos probablemente eran amigos de nuestros hijos, así que los dejé sin más atención. Sabía que Tommy Wall era un compañero de trabajo de Ellen en la compañía de seguros. Era algún tipo de jefe allí, y lo había conocido algunas veces en alguna fiesta y en el club de golf. Este Tommy era un tipo muy social y educado, en opinión de algunas personas. En muchas otras, Ellen nunca había hablado de él en casa. Si no hubiera sido por esa mancha en su calcetín, podría haber seguido evitando eso como pasillo durante años. Obtuve lo que había estado esperando, mis planes ya estaban hechos y se adaptaban perfectamente a la situación actual. Y mañana debería ser mi turno de tener algo de acción en este triste asunto. Me sentí muy alegre cuando me fui a la cama. Ellen todavía estaba despierta y evidentemente esperando tener relaciones sexuales. Se quedó muy confundida cuando la rechacé con un corto y simple, no esta noche. ¿Qué te pasa? ¿Sigues enojado por mi pulsera? ¿Realmente eres tan ingenuo como para pensar que significa algo? No me importa tu terrible pulsera, pero estoy cansado y quiero dormir. Buenas noches. Dios mío, ¿qué he hecho? Por supuesto, ella sabía lo que había hecho. Realmente era tan estúpida que no entendía que yo la sospechaba de engañarme, o pensaba que como no había dicho nada, no sabía nada. A la mañana siguiente, nuestra relación estaba tan fría que Jenny notó de inmediato que algo estaba mal entre nosotros y gritó, ¿qué te pasa, por amor de Dios? No digas que incluso tú te vas a divorciar, como todos los demás padres. Respondí, pregúntale a tu mamá. Ellen respondió, por supuesto que no, solo estamos un poco cansados de tanto trabajo por hacer. Todo estará bien. Dejé la mesa antes de que tuviera más preguntas y fui a mi nuevo apartamento. Una hora después, estaba de regreso en mi casa con cajas de cartón. A las 10, un automóvil se detuvo en la calle, y el conductor me llevó a un garaje donde nos esperaba una furgoneta amarilla. Me cambié de ropa a un uniforme de cartero, me puse una peluca rubia, un bigote rubio y gafas. Luego salimos en la furgoneta amarilla. En el trabajo de Ellen, la furgoneta amarilla se detuvo cerca de la entrada principal. Fui y le dije a la recepcionista que tenía un correo privado para Tommy Wall y que él tenía que firmar el recibo. Ella me dijo dónde podía encontrarlo y encontré la puerta de su oficina. Abrí la puerta y me apresuré los pocos pasos hasta el escritorio donde estaba sentado. Lo sorprendí por completo y salí de su oficina. Le saludé a la recepcionista y salí del edificio. Pronto, estaba de regreso en mi casa otra vez. Cuando Ellen regresó a casa durante su almuerzo para revisar el buzón, notó que mi auto estaba en el camino de entrada con la puerta trasera abierta. Entró para ver qué estaba haciendo yo en la casa en ese momento, vio las cajas de cartón y gritó, ¿qué estás haciendo, mudándote? ¿Por qué? Porque tú, desvergonzada, has estado engañando a escondidas y tienes tal desfachatez que estabas presumiendo de ello con esa horrible señal en tu tobillo. Dios mío, les dijimos a los niños esta mañana que no teníamos planes de divorcio. Les dijiste, pero mentiste, como siempre. Te amo, solo a ti. El asunto fue un gran error de una sola vez en su historia desde cuando, hace varios meses, tú, desvergonzada. Estoy seguro de que te acostaste con ese desgraciado solo hace una semana cuando fingías trabajar horas extras. ¿Quién es él, Tommy Wall? Tommy Wall, ¿quién es? Trabaja en mi trabajo. Oh Dios mío, estás acostándote con ese Tommy Wall. Esa cadena en tu pierna debe ser la marca de su dueño, ¿verdad? Ella lo negó, pero yo sabía que era una señal, y qué razón tenía. Fui desagradable con ella por la pulsera porque su engaño con el cretino Wall era muchas veces peor. Pero comencé a sentir un ligero remordimiento por actuar como un idiota. Ahora ella empezó a llorar, arrancó la pulsera de su tobillo y la tiró a la papelera de la cocina.
No hice más preguntas sobre Wall. Ellen empezó a llorar histéricamente y me suplicó que la perdonara y que me quedara en la casa. Le dije que era mejor para los niños quedarse con ella en la casa, y por eso me iba en lugar de echarla. Tenía que pensar en la situación. Le di la dirección de mi apartamento y le dije que mi condición para que se quedara en la casa era que ni Wall ni ningún otro novio pudiera visitarla en la casa mientras yo fuera el principal propietario legal. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que su aventura con Wall ya había terminado y que él había sido tanto el primero como el último amorío para ella y que fue el peor error que había cometido en toda su vida. Llamó a su trabajo y dijo que tenía que quedarse en casa después del almuerzo. No pude mantener la boca cerrada y le pregunté, ¿sabe Wall que ha sido descartado, o podrían ser mis cajas de cartón las que causaron el rechazo? Ella no respondió nada porque Robin llegó a casa de la escuela y le conté sobre mi apartamento y que iba a vivir allí por un tiempo. Lo tomó bastante tranquilo, y su único comentario fue algo así como que éramos iguales que otros padres. Jenny lo tomó mucho peor cuando llegó a casa. Exigió saber por qué, y Ellen le dijo la verdad de que había sido infiel con un compañero de trabajo. Luego acusó a Ellen de mentirle en el desayuno y corrió hacia su habitación. Entré y le dije que ella y Robin eran bienvenidos a verme tan a menudo como quisieran. Luego salí de la casa con mis cajas. A las 7, alguien llamó al timbre de mi puerta, y allí estaba Mónica Gustafsen, una de mis 2 mejores amigas. El otro era su esposo, Alan. Ella es una rubia natural muy hermosa, la mujer más bella que conozco. Es un poco más alta y un poco más delgada que Ellen y tiene una sonrisa más dulce, pero no es ninguna rubia tonta, muy lejos de eso. Hoy en día es una respetada y temida jefa en uno de los bancos de la ciudad. Hemos sido mejores amigos desde que ambas familias compraron casas en la misma zona y tuvieron una hija casi al mismo tiempo. Ella entró en mi sala de estar, se sentó y dijo, Jenny está hecha un lío, y me pidió que averiguara qué estaba pasando con Ellen y yo. ¿Has hablado con Ellen? Todavía no. Quiero escuchar tu versión primero, le dije. Le conté la verdad de que había notado un olor a jabón cuando Ellen llegó a casa de su hora extra con el calcetín en el pie equivocado hace una semana, y que ahora había confesado tener una aventura con Tommy Wall. No le dije nada sobre mis propias acciones en ese asunto. Lo único que dije fue que no la había tocado desde entonces y me quedé en casa durante una semana porque había tardado un tiempo en arreglar un apartamento. Luego me preguntó sobre mis planes de divorcio, y una vez más le dije la verdad de que aún no había decidido nada al respecto. Mónica me aconsejó que me calmara por un tiempo y que no hiciera nada estúpido. Luego me invitó a una barbacoa en su casa esa noche y a ser amable con Ellen. Dijo que Alan y ella se negaban a elegir entre Ellen y yo y esperaban que siguiéramos siendo amigos como de costumbre. Prometí comportarme bien, y ella se fue después de una charla neutral. La siguiente noche, Alan me llamó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que todo estaba bajo control. Luego mis hijos vinieron a verme y me dijeron que mamá había llorado varias veces y les había dicho que quería que yo volviera a casa pronto. El viernes, recibí una visita inesperada en mi trabajo. Mi socio estaba fuera visitando a un cliente. Nuestras 2 empleadas y yo estábamos tomando un café cuando entró una linda policía rubia en uniforme. Le pedí que tomara una taza de café. Se rió mucho cuando Anal, nuestra joven empleada rubia, le dijo, es bajo su propio riesgo porque es la semana de Sebastián para hacer café y generalmente lo arruina. La policía preguntó riendo, ¿el jefe es el que hace el café aquí? Luego ella, la otra chica, respondió, solo una semana al mes. Cualquier cosa más sería un trato cruel para los empleados. Después del café, la policía me siguió a mi oficina para hablar en privado. Me dijo, un tal Tommy Wall ha sido agredido en su oficina. ¿Lo conoces? No mucho, pero mi esposa lo conoce mucho mejor. ¿Cómo es que trabajan en la misma oficina y solían acostarse juntos? Él es la razón por la que he dejado a mi esposa. Quiero tener una charla sincera con él, eso es seguro. ¿No eres oficial y caballero?
¿Es algo así realmente aceptable para tu imagen? Solía ser reservista, pero hoy en día no tenemos ni otro lado ni mucho menos de las fuerzas de defensa. Por supuesto, los reservistas son bienvenidos en nuestras unidades de las Naciones Unidas donde los regulares no quieren ir. He estado pensando en Afganistán. No hay necesidad de huir, no ayuda. Sé cómo te sientes porque dejé a mi novio por su infidelidad y duele mucho. Probablemente tengas razón, pero todo se siente como un desastre. Asintió. Entonces, la razón por la que estoy trabajando en este caso de Wall es que mi jefe recibió un mensaje de arriba que el caso de Wall debe tener la máxima prioridad. El jefe no está contento porque, en su opinión, los otros 73 casos que esperan investigación son tan importantes como ese Casanova de Wall. Por eso, consiguió una rubia estúpida en el caso para asegurarse de que quedara sin resolver. ¿Estás de acuerdo en que las chicas rubias suelen ser estúpidas? Por supuesto que no. Anal, la joven rubia que bromeaba sobre mi mal café, tiene el coeficiente intelectual más alto en esta empresa. Ninguno de nosotros otros puede superarla en esos tests de coeficiente intelectual. Una vez nos convenció para competir por el salario de una semana y ganó tanto a mi socio como a mí. Estoy seguro de que hay un cerebro agudo incluso bajo tus rizos rubios. Gracias, espero que tengas razón. Mi jefe piensa que soy una rubia estúpida, pero espero que no tan estúpida como él piensa porque ya he resuelto este caso de Wall. Luego me dio la sonrisa más dulce que había visto en mucho tiempo y continuó, pero me dicen que el jefe siempre tiene razón, así que no hay razón para que huyas a Afganistán. Luego me miró directamente a los ojos y dijo, prométeme que no le harás daño a ese imbécil de Wall en el futuro. No puedo decirle que no a una rubia dulce. Luego me dio su tarjeta y me dijo que la llamara si tenía más información sobre Wall. Miré la tarjeta y le dije, ¿podrías escribir tu número privado por si acaso? Estoy empezando a salir con rubias inteligentes. Ella me dio una dulce sonrisa, escribió un número de celular y dijo, lo siento, pero debo decir que no gracias mientras esté trabajando en este caso. Pero, ¿quién sabe qué puede pasar después de eso? Cuando se fue, me sentí mucho mejor de nuevo. Era exactamente la chica adecuada con la que quería salir por el momento. Por supuesto, era jugar con fuego si ella sospechaba que yo había enviado a Wall al hospital, pero no podía acusarme sin ninguna evidencia, y no creía que trabajara demasiado duro para obtener alguna. Mi principal razón para querer salir con ella era que era bonita, muy bonita. En la barbacoa de Mónica, Ellen ya estaba sentada en una silla en el jardín, y después de saludar a Mónica y Alan, me uní a ella en la silla junto a la suya. Era hermosa. Realmente quería mostrarme lo que estaba perdiendo. Tenía razón, la extrañaba como el infierno. Después de los saludos, me miró directamente a los ojos y dijo con voz baja, «Te extraño». Yo respondí, «Yo también te extraño, mucho de hecho». Dormiré en la habitación de invitados en casa esta noche para que podamos tener una charla privada. Pero no arruinemos la noche para nuestros amigos, están trabajando duro para reunirnos de nuevo. Puedes apostar que estoy rezando por su éxito, dijo. Pasamos una tarde y una noche agradables con nuestros amigos. Por supuesto, era imposible ocultar todos mis fríos sentimientos hacia Ellen, pero nadie podía quejarse de mi comportamiento durante toda la noche. De vuelta en casa, ella me pidió que durmiera en nuestra cama, pero me negué, y ella entró en la habitación de invitados con gorros de noche para nosotros. Le pregunté si ella y Wall habían estado en nuestra casa durante algún largo almuerzo. Ella lo negó e incluso negó haber estado en su casa. Le dije que una policía había estado en mi trabajo haciendo preguntas sobre Wall, que evidentemente había sido agredido. Dije que ese imbécil debía tener un montón de enemigos que querían darle una lección. Ellen me dijo que todavía estaba en el hospital y había muchos rumores en su trabajo, pero nadie sabía con certeza. Me dijo que Wall había presumido sobre su aventura a algunos de sus compañeros de trabajo que se lo habían contado a la policía, y por eso una policía había estado en su trabajo y le había hecho preguntas sobre su aventura y sobre mí.
Ellen dijo que no había contado más de lo necesario, pero que había dicho la verdad. Le pregunté, ¿puedes decir la verdad incluso a mí? Haré cualquier cosa por ti que pueda ayudarme a salir de este lío. Está bien, da un paso adelante diciéndome cuánto tiempo ha durado tu historia de amor. Más bien diría pesadilla. Comenzó en un curso de 2 días hace 2 meses, y nos hemos encontrado 2 veces desde entonces. Es el peor error que he cometido en mi vida porque me enteré de ello. ¿Por qué lo hiciste? ¿Soy tan malo que necesitas a alguien más? No tenía nada que ver contigo. La primera vez fue un típico coqueteo de conferencia. Me compró unas cuantas bebidas, era un bailarín entusiasta, ingenioso y educado. Disfruté mucho durante la noche y no pude ponerle un punto final a tiempo. Por supuesto, sentí un terrible remordimiento cuando llegué a casa y me dije a mí misma, nunca más. Para mi gran sorpresa, él siguió siendo amable conmigo en el trabajo y me invitó a agradables almuerzos en buenos restaurantes. Me sentía como una colegiala romántica de nuevo y consideraba sus galanteos y nuestro primer encuentro extra en horas de trabajo como una especie de sexo adicional que condimentaba mi relación contigo. La última vez que lo hice con él el martes pasado no fue ningún punto culminante en absoluto, ni con él en un motel ni contigo tratándome como si fuera invisible desde entonces. ¿Pero no tenías intenciones de detenerlo? Sí, las tenía, y lo hice. Él estuvo fuera en la oficina principal un par de días, pero tan pronto como regresó el jueves, le dije que había terminado. Tuvimos una verdadera pelea porque había presumido de nosotros a un colega que había seguido con el chisme. Alguien comenzó a chantajearme. ¿Le pagaste al chantajista con dinero o sexo? Ni una ni otra. Eran otras condiciones, como usar una falda negra y esa cadena en mi tobillo, que tanto te enfureció. Sabía, y probablemente sabía incluso que tenías razón sobre mi prostitución. Puedo prometerte que tus comentarios traviesos me hirieron tanto, y realmente lamenté mi increíble estupidez. Luego cambié de tema a la barbacoa a la que habíamos invitado a Mónica y Alan el próximo sábado. Estuvimos de acuerdo en lo que íbamos a hacer, y antes de que se despidiera y saliera de la habitación de invitados, me prometió desayuno y almuerzo para mañana. Pasé el tiempo entre las comidas con los niños y le dije a Ellen que debería visitar la casa de vez en cuando por mi correo. No había vuelto a mi apartamento por más de 1 hora cuando Mónica vino a verme. Me agradeció por haber sido un buen chico en su casa y me preguntó si algo había pasado cuando llegamos a nuestra casa. Le dije que dormí en la habitación de invitados y le pregunté si Ellen le había contado algo sobre su aventura. Ella le había contado la misma historia a Mónica que a mí. La principal razón de la visita de Mónica era saber si su asesoramiento había acercado a Ellen y a mí a una solución. Le dije la verdad, que realmente esperaba poder encontrar una solución, pero aunque sabía que estaba completamente mal, quería tener una aventura con una linda rubia que había conocido la semana pasada para desquitarme con Ellen antes de intentar comenzar desde cero de nuevo. Mónica me miró directamente a los ojos y preguntó, ¿y tus propias aventuras durante el matrimonio? Ellen ha sido mi única desde que nos conocimos. Hoy realmente lamento varias de esas veces que he rechazado grandes oportunidades. Hiciste lo correcto, no hay duda al respecto. Realmente espero que Alan haya sido tan fuerte como tú en ese aspecto. Siempre he envidiado a las chicas con esposos fieles. ¿Alan? Sí, Alan. Lo hemos mantenido en secreto, y le he prometido perdonarlo. Ha estado tan desesperado que me ha prometido vengarse con algún tipo agradable, supongo. Lo que te digo a ti se queda entre nosotros, por supuesto, pero Alan es el último tipo en el que puedo pensar en tales asuntos. ¿Y tú? Eres la mujer más bonita que conozco, debe ser pan comido para ti conseguir lo que quieres cuando lo quieres. Realmente nunca he querido aprovechar la promesa de Alan para vengarme. Alan nunca me ha mencionado nada. ¿Qué ha hecho él? Pregúntale ahora, él te lo dirá. ¿Cómo te enteraste de la infidelidad de Ellen? Le hablé sobre la mancha en el calcetín, y ella se echó a reír.
Luego me pidió que dejara de lado todas las ideas sobre sexo con mi linda novia e incluso todas las conversaciones sobre divorcio si quería salvar mi matrimonio. Y sería un completo idiota si dejara a Ellie. Le prometí que me mantendría tranquilo en ambos asuntos antes de que ella saliera a hablar con Ellie. El martes por la noche, Marie, la policía, me llamó y me dijo que el caso de Wall se cerró porque no se encontró ni testigos ni evidencia de ningún tipo. Me preguntó cómo iba todo para mí. Le dije la verdad, que le había prometido a mi consejero vivir como un monje por el momento, pero si aún quería hablar sobre nuestros problemas durante la cena, podríamos hacerlo mañana por la noche. Aceptó. El miércoles por la noche, nos encontramos en un buen restaurante y tuvimos una cena agradable. Me sorprendió realmente lo hermosa que era, vestida sexy pero no vulgar. Su novio debía estar totalmente loco, que engañara a una dama tan brillante y genial. Terminamos en un bar con música de piano. Cuando nos despedimos en el taxi en su casa, me dio un abrazo y me dijo que la llamara si quería continuar nuestra charla. Había sido una noche agradable. Hablamos de todo excepto de Tommy Wall, y ¿por qué debería discutir alguno de los casos fríos en su trabajo conmigo? Al día siguiente, le envié 10 rosas rojas. Mónica me invitó a almorzar y me dijo que Ellen había estado muy feliz cuando recibió la noticia de que yo había prometido dejar de lado toda conversación sobre divorcio mientras ella trabajaba con su asesoramiento. Ellie sabía que yo era un hombre que cumplía su palabra. Luego, Mónica puso una expresión triste en su rostro cuando le dije que ya lamentaba mis promesas hacia ella porque había salido con la agradable rubia que había sido realmente una gran dama, pero me mantuve tranquilo y ella aceptó que cumplí mis promesas. Pero le dije a Mónica que me había dolido no poder al menos intentar mi suerte para desquitarme. Mónica dijo algo sobre todos los hombres pensando con la cabeza equivocada antes de que me hiciera prometer que cumpliría mis promesas hacia ella y estaría bien con Ellen en la barbacoa del sábado. Luego, los niños me visitaron durante la noche y dijeron que comenzaban a sentir lástima por su mamá. Llamé a Ellen el viernes por la noche y le ofrecí ayudarla con la barbacoa del sábado, lo cual aceptó. Cuando llegué allí el sábado, noté lo felices que estaban nuestros hijos cuando hacíamos cosas juntos como familia. Cuando todo estuvo listo, Ellen y yo tuvimos tiempo de sentarnos y hablar entre nosotros. Mónica le había hablado sobre Marie, y luego yo había prometido no hacer nada que aumentara nuestros problemas. Incluso ella sabía sobre Alan y me dijo que eso había sido una sorpresa total para ella. Respondí que incluso su propia infidelidad había sido una sorpresa inesperada tanto para mí como para Mónica y Alan. Como de costumbre, nuestras dos familias tuvieron una noche agradable juntas. Más tarde en la noche, cuando los niños se fueron al cuarto de Jenny a escuchar música, Mónica nos dijo su sugerencia sobre cómo resolver nuestros problemas. Los 4 deberíamos ir a un buen hotel en la costa el próximo sábado para cenar, bailar y resolver nuestros problemas de una vez por todas. El lunes por la noche, Mónica estaba en mi casa. Había reservado 2 habitaciones, una mesa para cenar y había arreglado a su mamá como niñera para todos nuestros hijos en su casa. Luego vino con la sorpresa totalmente inesperada: tú y yo compartimos una habitación, y Ellen y Alan están en la otra. No podemos hacer eso. ¿No entiendes las consecuencias? Sí, lo entiendo, y descubrí que es la mejor solución para todos nosotros. Alan es mi mejor amigo, pero me echará, no importa lo que haya hecho. No, creo que él te suplicará que lo hagas porque la alternativa es mucho peor para él y probablemente para ambos. Es Eric Krenberg. Eric es el tipo más rico de la ciudad, encantador y recién divorciado. Respondí, ¿por qué él? Porque hizo algunos intentos conmigo durante la última reunión de la junta directiva en su empresa. Sabes que represento a mi banco. Por lo tanto, por amor de Dios, no hagas eso con él. Depende de ti. He estado esperando la oportunidad adecuada desde que Alan jugó su juego. Por supuesto, eres mi primera opción, pero sabía que eras imposible, y no quería destruir la amistad con Ellen al preguntarte. Pero después de que Ellen jugó su juego y conociste a Marie y te interesaste por ella, las cosas son bastante diferentes, ¿verdad?
Sí, en efecto, pero no puedo engañar a mi mejor amigo. Salvarás tu matrimonio y el de Alan y el mío también. Solo Dios sabe qué pasará si tienes una aventura con Marie y yo con Eric. ¿O pueden nuestros matrimonios sobrevivir si simplemente perdonamos a nuestros cónyuges infieles? ¿Quién sabe? ¿No son Ellen y Alan recompensados con una infidelidad adicional? ¿A quién le importa? Se sentirán como sobrantes. ¿Qué te hace pensar que funcionará antes de obtener un secreto que nos mantenga más unidos? De acuerdo, estoy dentro si está bien con Alan. Debo hablar con él. Ella se fue, y pensé que cosas extrañas suceden incluso en nuestros días. Mónica es la mujer más hermosa que conozco. La he visto sin la parte de arriba del bikini unas cuantas veces cuando nuestras familias habían alquilado una casa de verano juntos, pero ni yo ni Alan habíamos intentado ir más allá de lo esperado con las esposas del otro. Habíamos puesto la amistad primero. Sabía que lo lamentaría por el resto de mi vida si decía no a una noche con la mujer más hermosa que conocía. Debería intentarlo. Marie y yo volvimos a cenar, y esta vez hablamos principalmente sobre sus problemas. Le dije que Ellen y yo deberíamos decidir sobre nuestro futuro el sábado, pero aún podríamos ser amigos incluso si Ellen y yo elegimos seguir adelante con el matrimonio. Luego, Alan me llamó. Había dejado que Mónica se encargara del encubrimiento y, por lo tanto, mantuvo un perfil bajo. Le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Que te metiste en tal lío? Ojalá pudiera contarte. Sabes, en mi última visita a una feria comercial en Alemania, un colega y yo conocimos a dos lindas noruegas en nuestro hotel, tuvimos una agradable velada juntos, nos pasamos un poco con ellas, y ella, que durmió conmigo, había metido su pantalón en mi maleta. Mónica los encontró y lo tomó con mucha calma. En lugar de los gritos esperados y la conversación sobre el divorcio, simplemente dijo, esperaré y veré qué hacer. En mi desesperación, le ofrecí una noche gratis si me perdonaba. Y ahora que Greenberg está haciendo intentos con ella y se ha interesado, fui yo quien le sugirió que tú eres una opción mucho mejor que Greenberg porque incluso resolvería la culpa de Ellen. ¿Qué dices? ¿Qué puedo decir? Una situación increíble, de hecho. Sí, pero por favor, hazme un favor y hazlo. Hazlo por Ellen y hazlo por mí. Depende de ti devolver nuestras vidas a la normalidad. Mi mejor amigo me rogó que durmiera con su esposa, la mujer más hermosa que conozco. ¿Qué podía hacer? Era mi deber ayudarlo. Le pregunté, ¿realmente puedes dejar de lado todos los malos sentimientos si lo hago? Por supuesto. Te estoy rogando que salves mi matrimonio. Está bien, lo haré, pero nunca olvides que fue tu idea. Llamé al celular de Mónica y le dije que estaba de acuerdo en el correo de voz. Ella me llamó una hora después y me dijo las condiciones, ni una palabra a nadie, perdonar a Ellen, volver a casa, ser fiel a ella y nunca acosarla por la infidelidad, ninguna pregunta a Ellen y Alan sobre su noche, entender que es un suceso único. Prometió perdonar a Alan, nunca acosarlo por su aventura, ser fiel a él y no preguntarle nada sobre su noche juntos. Acepté. La cena del sábado por la noche en el famoso hotel estuvo genial. Las chicas se habían arreglado y estaban realmente hermosas. Los cuatro estábamos de buen humor durante la cena e incluso después cuando bailamos algunas canciones en el bar. Ninguno de nosotros habló sobre la noche que se avecinaba, pero todos sentimos la tensión, y nadie objetó cuando Mónica dijo, vamos a llevar la noche afuera. Mónica en la habitación de Allen, ella y yo nos despedimos de los demás y entramos. Mónica sacó una botella de vino de su bolso, la abrió y sirvió en 2 copas, me dio una, levantó la suya y dijo, por los matrimonios salvados. Respondí, por los matrimonios salvados, y le di un abrazo. Ella se quitó su